¿cómo se llama? A la parte del folículo donde se produce el pelo, ¿no? Entonces allí, si esa transferencia no ocurre, que es lo que ocurre, ¿verdad? En esta condición en específica, se produce el síndrome de Grichelli, que consiste en que la persona no tiene pigmento, pero entonces tiene ¿verdad? Esta apariencia como la ven aquí, ¿no? Porque no se transfiere la melanina, que es el pigmento, no se transfiere entonces ni a la piel ni al pelo, ¿sí? Y bueno, esto ocurre en especial porque hay una mutación en una miosina, que es la que transporta la vesícula, ¿sí? O sea que este organelo que se llama melanosoma es como una vesícula que contiene el pigmento. Entonces hay una miosina especial que la transporta, y como no la puede transportar porque está mutada, pues no ocurre la transferencia del pigmento, ¿ok? O sea que una mutación de un componente del citoesqueleto pues causa esta condición, ¿ok? Se llama síndrome de Grishel. Ok, buen comentario. Y bueno, de eso les voy a poner algo en el examen también, ¿ok? Así que a ver, ¿quién más tiene otra pregunta o comentario de la clase 7 o de la 8? Pero vamos a ver si empezamos con la 7. Sí, a ver, ¿quién más tiene comentarios o preguntas de la clase 7? Bueno, profe, yo tengo un comentario, parece que acerca de en la diapositiva hablaba acerca de la contracción muscular. Ajá. Bueno, ¿Qué como lo número de diapositivo era? la verdad, profe, no de diapositiva no la recuerdo. Pero quería hacer el comentario, es el comentario. Ajá. Bueno, profe, decía acerca de que en ellas ahí encontramos fibras musculares, participa también la miosina y la actina. O sea, es decir, que ese es un área que está en bastante movimiento, se están contrayendo, pero cuando hay una lesión justamente en esa área, esas células lo que hacen es que por lo menos ellas no olvidan cuál es su función. Aunque el tejido esté dañado, esté lesionado, ellas van a seguir moviéndose. Entonces, eso dificulta mucho a una persona pues que ha pasado por algún tipo de, como lo dije, de lesión, y eso a la vez dificulta que ese tejido, esa parte sane, porque ellas se van regenerando, se van construyendo, pero también debido a la fuerza que ellas tienen, pues eso también afecta mucho a la persona que sufre esa dificultad. Bueno, sí, bueno, esto... Ahora, ¿dónde era que estaba? Por aquí, ¿no? Entonces, si aquí lo importante para el examen, bueno, recordar los componentes básicos, ¿sí? Que ya se mencionaron en la clase. Por ejemplo, lo que es el sarcómero, lo que son las miofibrillas. ¿Qué más? ¿Cuál es el nombre, verdad, de esta célula? ¿Verdad? ¿Cómo se llama esta célula muscular? La célula muscular, ¿cuál es el nombre de la célula? ¿Quién se acuerda? Pues es importante recordar el nombre de la célula muscular, cómo se le llama, ¿sí? O sea, la célula nerviosa se le llama neurona. ¿La célula muscular cómo se le llama? No se acuerda. No, no es fibra muscular. A ver, ¿nadie se acuerda? Miocitos. Miocitos. ¿Todos están de acuerdo? ¿Es miocitos? ¿Alguien más? A ver.
A ver, si usted está estudiando esta clase y usted no toma nota de lo que se le está mencionando y lo que aparece en la diapositiva, pues este es uno de los puntos importantes que debería recordar. ¿Cómo se llama la actina y la miosina, creo. ¿Qué? La actina y la miosina. La actina y la miosina, ¿así se le llama a estas células? Estoy diciendo el nombre de la célula. ¿Cómo se le llama a la célula muscular? ¿Cuál es el nombre? ¿Son los miocitos, profe? Mira lo que dice aquí. Mioblasto está hasta resaltado en color negro, en blond, en bold. Está hecho de muchos mioblastos, que son células individuales que tienen múltiples núcleos periféricos. ¿Ok? Ya ahora sí no se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces, eso está, mira, resaltado aquí, luego está ahí otros puntos resaltados acá, etc. Entonces, pues ese es uno de los puntos, ¿no? Parece que ustedes no saben estudiar. Entonces, como no saben estudiar, pues ustedes están como leyendo y todos les parece igual o todo es importante o nada es importante. Entonces, usted necesita aprender a estudiar porque, ¿verdad? Es parte de su formación. Entonces, ya cómo usted estudia, pues es un asunto que usted necesita ver cómo hace. ¿Ok? Yo no le puedo ayudar ahí porque ya yo le estoy dando todas las herramientas y le estoy incluso hasta resaltando los nombres que se supone que son importantes y usted pues parece que no está prestando atención o yo no sé qué es lo que está haciendo, ¿ok? Entonces se llaman mioblastos. Entonces esos mioblastos, ¿verdad? Están hechos de una membrana externa que se llama, la membrana ahora se le llama sarcolema, los núcleos son periféricos, están rellenos casi completamente de las miofibrillas, las cuales están hechas de sarcómeros que están unidos unos con otros y forman las miofibrillas, ¿ok? Entonces, eso es algo básico que usted necesita saber de esta clase, de los músculos, ¿verdad? Aquí ¿quién fue que comentó esta? Melanie, como estuvo comentando de los músculos, pues tenía que saberse esto. Todo lo que comentó era interesante, pero lo más importante que tenía que recordar es lo que le acabo de decir. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, los sarcómeros están hechos ¿de qué? De unas proteínas, ¿verdad? Que son la miosina y la actina. Y estas miosina y actina interactúan unas con otras para hacer la contracción del sarcómero. ¿Sí? Al mismo tiempo, ahora hay otras proteínas que forman el sarcómero. La lactina, la troponina, tropomiosina. ¿Sí? Entonces, es importante recordar estas proteínas, no aprendérselas de memoria, pero sí recordarlas que son parte de los componentes del sarcoma. ¿Sí? Igualmente aquí está titina, ZDESC, CAPZ, tropomodulina. Y de nuevo, no es para aprendérselo de memoria, sino recordar los conceptos que los componen. Y luego que la activación de la contracción muscular de estos mioblastos ocurre gracias a una unión neuromuscular que libera neurotransmisor acetilcolina en la superficie del músculo. ¿Sí? O sea que hay una neurona que libera su axón en la superficie del mioblasto, donde hay receptores de acetilcolina. Allí, la acetilcolina hace contacto y abre canales y depolariza la membrana y produce la contracción muscular que ocurre porque entra calcio extracelular y entra calcio también del retículo plásmico liso que se libera entonces en el citoplasma. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, al librarse el calcio del citoplasma, ¿dónde era que estaba? Aquí ven, la troponina tiene un sitio de unión a calcio y cuando el calcio se une, aquí está el sitio de unión a calcio, cuando el calcio se une a la troponina, cambia la conformación y causa contracción muscular. ¿Ok? Y bueno, también esto ocurre al mismo tiempo que está ocurriendo la hidrólisis de ATP. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay hidrólisis de ATP,
las cabezas de la miosina tiene un sitio de unión al ATP, y el ATP entonces causa un cambio en la conformación de la miosina que va jalando, como quien dice, por decirlo así, jalando a la actina, que es la que vemos aquí abajo en a color como anaranjado, no sé qué color es. Entonces, ven cómo se va moviendo la actina con la miosina. Y bueno, similarmente ocurre con el músculo liso, ¿no? Nada más que el músculo liso, pues las fibras están como más reticuladas y no están todas alineadas como en lo que vemos en el músculo estriado en el músculo esquelético. Pero es el mismo concepto, ¿ok? A ver, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre el mioblasto y el miocito? Miocito. Yo no recuerdo haber mencionado miocito aquí. Miocito suena como el osito con el que yo duermo en mi cama. Miocito. Me explico, porque yo no tengo ositos, yo no duermo con ositos, así que no sé qué es el miocito. Ay, es que antes que usted estaba preguntando cómo se llamaba el músculo individual, se dijo miocito. Ah, la célula muscular individual se llama mioblasto. Ok. Miocito, yo no recuerdo haber mencionado miocito. Mi osito. No tengo ningún osito, joder. Yo no mencioné osito aquí. ¿Alguien recuerda que yo haya mencionado osito o mi osito? No, yo no veo nada aquí que diga mi osito. A lo mejor usted lo habrá escuchado de otro lugar, pero bueno, del libro que yo uso para preparar las clases, yo no recuerdo haber visto nada que diga mi osito. Déjame buscarlo en Google ahora. Mi osito. Mi ositos. Déjame ver qué dice aquí. Bueno, pues no sé, no veo aquí lo de los miocitos. Bueno, puede ser otro sinónimo. Yo no recuerdo haber del libro donde usé, no recuerdo haber visto nada que diga miocito. Puede ser otro sinónimo, porque a veces se le dan sinónimos a... Sí, a veces se le dan, hay sinónimos, ¿no? De diferentes células. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario de la clase 7? Profe, Diga. tengo una pregunta. Bueno, sería sobre esta, ¿eh? Como los microtúbulos MT, ¿no? Los microtúbulos MTS, creo que es la diapositiva 6. Y cómo estos como que se relacionan con la posición de los organelos, como que no sé si ayudan a organizarlos dentro de la célula o cómo sería ahí. A ver, aquí en la 6 me dicen. Ajá, donde dice MTS y posición de los organelos. Los MT son los microtúbulos. Y bueno, lo que ven, ¿verdad? Vamos a ver si lo agrandamos un poco. Aquí están los microtúbulos en color verde, ¿no? Que son estas proyecciones que ven aquí que van saliendo del centrosoma o centro organizador de microtúbulos. Y lo que ven en azul, que está casi que cubriendo como la superficie de los microtúbulos, es el retículo endoplasmático. O sea que el retículo endoplasmático, él
pues está básicamente sentado, por decirlo así, en la superficie de los microtúbulos. Sí, o sea que no es que el retículo endoplasmático está flotando allí en el citoplasma, sino que él está siguiendo la dirección que conduce los microtúbulos, ¿no? Toda la red de microtúbulos son el sustrato sobre el cual está el retículo endoplasmático. Igualmente los organelos, o sea, el núcleo no está en el aire, igualmente el Golgi, ¿verdad? Aquí vendría a ser, no sé si aquí sale. Bueno, aquí no se ve, pero muy probablemente el Golgi es lo que está en el color amarillo. Sí, aquí está, aquí lo había puesto, no me había dado cuenta. El Golgi está aquí en amarillo. Y las vesículas de transporte también, ellas van corriendo sobre los microtúbulos, ¿no? O sea que es importante entender que la célula no hay nada flotando allí como si a la deriva, sino que cada molécula está en el lugar que le corresponde y debe estar según las instrucciones que recibe de la célula. ¿Sí? Así que bueno, eso era lo que queríamos enfatizar con esta diapositiva de aquí. ¿Sí? Igualmente los RNA mensajeros son transportados a través de los microtúbulos. ¿Sí? Hay unas quinesinas especiales que transportan los RNA mensajeros. Y hay otras que transportan unas vesículas, otras que transportan, como vimos ahorita, los melanosomas, que transportan el pigmento. Y bueno, y así, ¿no? Cada tipo de diferente molécula es transportado por un tipo especial de, ¿verdad? De maquinaria del citoesqueleto. Y hay otros que, por ejemplo, como vieron ya en la clase 8, hay otro tipo de quinesinas que transportan y mueven a los cromosomas durante el proceso de mitosis y meiosis, ¿ok? O sea que también, o sea, cómo se arreglan esos cromosomas para estar allí, arreglarse y coordinarse de una manera tan brutal, tan espectacular, ¿verdad? Para llevar a cabo las funciones tan fundamentales como la reproducción celular o reproducción como, ¿verdad? A nivel ya de organismos como nosotros, pues todo eso lo llevan a cabo las quinesinas, las dineínas y todo el citoesqueleto que forma una orquestación, ¿verdad? Como una orquesta llevando a cabo todas las funciones espectaculares de la mitosis y la meiosis. ¿Sí? A ver, ¿quién más tiene preguntas o comentarios? ¿Qué bajo? ¿No estudiaron? Profe, ¿puedo Diga. explicar la diapositiva número 16? 16. De la clase 7C4. Aquí está, aquí, 16. El grupo de diapositivas C4. Mire, recuerde que yo le he dicho a usted que cuando yo le envío las diapositivas, tienen que ser un solo PPT. O sea, yo se la divido en 4 porque es muy difícil subirlo en un solo PPT. Y porque, bueno, ya he tenido problemas antes subiéndola en una sola, porque aunque yo la suba en un solo PPT, muchos de ustedes, pues, se les hace difícil descargarlo en un solo PPT. Por eso yo lo divido en 4. Pero una vez lo descargan los 4, tienen que volver a hacer un solo PPT porque así se le hace más fácil estudiar y también se le hace más fácil hacer preguntas. ¿Ok? Entonces ahora yo no sé cuál es la diapositiva que usted dice, la C4, de la número tal de la C4, yo no sé cuál es cuál. Es que usted le colocó ese nombre, clase 7, y Pero los usted no, dividió. ok, pero le acabo de explicar que yo les puse 4 archivos de PPT porque se hace difícil subirlos o descargarlos para ustedes. Pero cuando descarguen los 4, tienen que hacer un solo PPT. ¿Me explico? Para que cuando usted venga aquí a hacerme preguntas, yo le digo, usted me dice, profe, la diapositiva número tal, pero de un solo PPT, no del número tal del C4, del C1. O sea, yo sé que yo le puse C1, C2, C3, C4 Sería la para última, dividirlo. profesor, la 64. La 64. Ok, pues eso era más fácil decirlo, la última. Aquí, díganme. ¿Cuál es la pregunta?
Sí, ¿cuál es la pregunta, joven? Tengo una pregunta, pero creo que no entra este tema, ya que el profesor del laboratorio, Víctor, nos dijo que le preguntáramos a usted. Sucede que en una, ¿cómo se llama eso? En una práctica, no, en un informe, él había puesto que la PCR había sido descrita en 1983. Y yo quería saber si usted sabía cuándo fue descrita. Bueno, pero eso se lo puede preguntar a Google. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue, o sea, Otra fecha. yo entiendo que en los principios de los 80 se desarrolló la técnica, pero el premio Nobel creo que se dio en 1985 o 1986. ¿Ok? Pero eso es algo que puedes buscar en Google. Pasa que en Google sale otra, o sea, sale otra fecha. En Google, ¿qué sale en Google? A ver. En Google sale que fue en 1986 y el profesor acá había escrito que era en 1983. Entonces había esa duda. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó en el 86 según Google? No entendí. O sea, profe, la duda está en la fecha que fue escrita la PCR. Bueno, ya le dije que, pero que usted dice que encontró que en 1986 ¿qué ocurrió? No entendí. A ver, aquí dice, mira, busqué en Wikipedia, dice que se inventó en el 1983. Ahí dice que, mira, el Nobel se le dio en el 93. Ah, mira, yo estaba equivocado. Ve que yo no soy Google. Bueno, yo pensaba que el premio Nobel se le había dado en el 86. Pues no, parece que fue el 93 según esto. Pero bueno, igual esto no es algo que uno puede confiarse de una sola fuente. Hay que buscar más de una fuente. Y pues yo no soy la mejor fuente para ese tipo de preguntas, ¿no? Eso es algo histórico que yo no estoy ahí como que me sé de memoria, ¿no? Sí, entonces pueden seguir buscando en Google a ver qué otros datos encuentran, porque yo no me sé todos los datos de todas las técnicas que se han inventado. Ok, profe, solamente veo una duda, pero gracias. Sí, ok, cómo no. Pero bueno, en Google, yo creo que en Google deberían poder encontrar la respuesta. Sí, sí, yo aquí honestamente no sé. Los datos históricos de todo esto no me los sé. Según esto, a ver, y entonces aquí dice que fue, sí, que dice Nobel Prize in Chemistry. Sí, aquí dice que sí, fue en el 93 el Nobel Prize y que, bueno, el Nobel Prize release no dice cuándo fue que momentito. Mm, sí, aquí, bueno, ya busqué dos fuentes, ¿ves? Y si uno busca varias fuentes, pues uno se supone que uno sea capaz de encontrar ese tipo de respuesta. Según fue Wikipedia, ¿sí? Entonces, Wikipedia me llevó a otra fuente y la otra fuente me dio la respuesta correcta. A ver, aquí está. ¿Dónde está? Está aquí.
Aquí hay una. Ahí está el Nobel. Aquí. El release del Nobel. Y aquí está la historia de Karen English. Ya ahí está. Bueno, entre todo eso que le envié, ahí debe estar la respuesta. Pero parece que fue en el 83 y el Nobel se le dio en el 93. ¿Ok? Ok, ¿alguna otra pregunta de la clase o en general? ¿Qué pasó? ¿No estudiaron? ¿No le dio tiempo a estudiar la clase? Justamente la diapositiva que acaba de pasar, la 60, fue la que me llamó más la atención de los sitios inversos, de cómo exacto, Aquí, esta. exacto. Que es como una malformación, es una malformación genética que se da muy, muy poco en las personas. Y observando la diapositiva se observa como la imagen, comparándola con un sistema normal, se forma una imagen espejo, pues, y podríamos ver cómo el corazón se encuentra en el lado derecho y el hígado en el lado izquierdo. Y es curioso, me llamó la atención porque me recuerdo que en una escena de una película una vez me salió como que uno de los personajes tenía el corazón del lado en el que no correspondía, pues, y yo creía que no podía ser posible, pero leyendo la diapositiva, investigando más, pude darme cuenta que es lo que dijo, una malformación genética que no se da muy frecuentemente y por eso no lo conocía. Es interesante el tema. Sí, bueno, exacto. Y es algo que pues, tú no esperarías que tal vez tenga una relación con el citoesqueleto, ¿no? Y pues ves que pues, el citoesqueleto está involucrado en muchos aspectos del desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso es que hay unos cilios que tienen que ir batiendo unas sustancias morfógenas que, ¿verdad?, están involucradas en el proceso del desarrollo. Entonces, dependiendo de la concentración y localización de estas sustancias, pues se van a formar una simetría en el cuerpo y la organogénesis, ¿sí? Entonces, esos morfógenos son movidos por unos cilios que van batiendo el movimiento y la concentración de estas moléculas. Pero al estar defectuosos, pues no pueden hacerlo y pues se forma lo que se llama el citos inverso. Así que sí, eso es correcto. Y de esto le voy a hacer alguna pregunta en el examen también. Ok, muy bien. A ver, ¿qué pasó? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues si no hay más preguntas a las 7, vamos a la clase 8, pues. Disculpe, yo Diga. profesor, tenía la misma duda que mi compañera sobre la diapositiva 63. 63. Aquí, ¿qué pasó? ¿Cuál es la duda, dígame? Diga. Es la que le sigue, profe, disculpe. Ok, diga, pues, ¿cuál es la pregunta? Es que no entendí muy bien como que el esquema este que está ahí. Bueno, aquí están hablando de los filamentos intermedios. Sé que los filamentos intermedios son parte de la envoltura nuclear, ¿verdad? Lo que sería la lámina nuclear. También forman parte de, mira, conexiones entre los diferentes tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? Aquí, ¿no? Filamentos intermedios, ¿no? Mira, que los filamentos intermedios, algunos están involucrados, mira, en conexiones entre los diferentes tejidos, ¿no? O sea, por ejemplo, este aquí forma como una especie de canal, ¿sí? Que, ¿verdad? Son los que van a unir, por ejemplo, dos células, ¿no? Para formar algunas conexiones como unos tubos entre las células que están una al lado de la otra, ¿no?
Entonces esos son los que se llaman los filamentos intermedios. ¿Sí? Y bueno, como les dije aquí, ¿no? En la lámina nuclear también forman parte los filamentos intermedios. ¿Qué más? Bueno, pues básicamente eso. O sea, que no, los demás son otro tipo de moléculas, ¿no? Las lamininas, ¿no? Las lamininas, ya les dije, son parte de la lámina nuclear. Hay también filamentos intermedios formando parte de la lámina nuclear. ¿Qué más? Bueno, pues básicamente eso, ¿ok? Aquí se ve en una tinción cómo se intercambian entre dos células este tipo de moléculas, ¿no? Cómo se van conectando unas con las otras. ¿Ok? Y bueno, esto creo que lo ampliamos un poco más en la clase 8 también, porque aquí como no quería alargar demasiado la clase, lo dejé hasta allí, pero luego lo ampliamos una vez más acá en la clase 8. A ver, ¿alguna otra pregunta de la clase 7? Si no, vamos a la clase 8. Bueno, la clase 8, a ver, ¿quién tiene preguntas de la clase 8? Es sobre mitosis y meiosis principalmente, pero también dejamos algunos conceptos aquí para repasar y ampliar lo que eran algunos puntos de la clase 7, ¿no? Las kinesinas, los microtúbulos, un poquito la ultraestructura del centro organizador de microtúbulos. Y también ampliamos un poco más lo que les mencioné hace un momento de la unión neuromuscular, que, ¿verdad?, tiene una neurona aquí motora que libera su neurotransmisor, acetilcolina, en una sinapsis neuromuscular, ¿sí? O sea, esta es una sinapsis especial que, ¿verdad?, la mayoría de las sinapsis en el sistema nervioso central son entre neuronas, pero esta es una sinapsis que termina en una unión muscular, ¿sí? O sea, que el terminal del axón libera su neurotransmisor en la superficie del músculo. Y en el músculo donde ocurre esa unión neuromuscular, hay receptores de acetilcolina que responden a esos ligandos, o sea, responden a ese neurotransmisor que entonces lleva a cabo el proceso de contracción muscular. Y aquí un poquito de ultraestructura del retículo endoplásmico, que se llama sarcoplásmico. Están las miofibrillas, que están hechas de sarcómeros, y las células, ¿no?, musculares. Y aquí de nuevo, más detalles de las células musculares. Y aquí ampliamos un poco lo que les mencioné ahorita de los filamentos intermedios, que ver sus tipos, y algunas, ¿verdad?, de las funciones que llevan a cabo, ¿verdad?, manteniendo la unión de los tejidos y que evitan la ruptura de los tejidos, ¿sí? Ya que son continuos y, ¿verdad?, le dan cierta elasticidad. Y también que son parte de estas estructuras que son para el intercambio de materiales entre células adyacentes o para la unión de células adyacentes también. ¿Qué más? Y bueno, que hay un tipo especial de filamento intermedio que se llama neurofilamentos, que están solamente en las neuronas, ¿ok? Y bueno, ya de ahí para acá, pues todo sobre mitosis, meiosis y el ciclo celular. Entonces, a ver si alguien tiene preguntas o comentarios de la clase número 8 sobre meiosis o del ciclo celular o de mitosis. Yo sí lo que tenía el cuestionamiento era sobre los tumores benignos. Creo que aparece más abajo de eso. Ah, sí. A ver, aquí, ¿qué bajo? Ajá, o sea, ahí, o sea, entonces, ahí de lo que entendí, sobre lo que logré como captar, es que es benigno cuando como que no sale como cuando las células no se desacomodan, ¿no? O siguen como en su forma original, ¿no? Eso fue lo que entonces me preguntaba que si es benigno,
se puede mantener en el cuerpo ahí, tipo, por ejemplo, que uno no tenga la capacidad de sacarlo, ¿no? Se queda en el cuerpo y no afecta, o igual se Sí, puede. bueno, eso es un poco relativo, ¿no? O sea, lo de benigno sí se refiere principalmente al concepto de que, mira, fue una, por decirlo así, una bolita que se formó y que creció, pero que se mantuvo dentro de su mismo tejido, ¿ok? Porque ahí hay barreras entre los diferentes tejidos que impiden que un tejido invada al otro de manera directa, o se mezclen las células de un tejido con otro. Sí, entonces, en ese caso se le llama tumor benigno porque, bueno, no invade otro tipo de células, ya sea células adyacentes, células que estén cerca de él, o que incluso puede invadir otros tejidos a través del torrente sanguíneo y ¿verdad? Crear nuevos focos de formación de tumores. ¿Ok? Entonces, se le llama benigno por eso. Ahora, si un tumor benigno se forma en un lugar complicado de operar, pues sigue siendo benigno, pero no es benigno para el que hay que operar, ¿no? Entonces, no está, eso depende. Pero en términos generales, sí se le llama benigno cuando, ¿verdad? Se mantiene confinado a su propio lugar de donde se formó y no tiene propiedades invasivas de otros tejidos cercanos o a través del torrente sanguíneo que puedan liberar células que viajen y luego puedan colonizar otros tejidos lejanos y hacer nuevos focos de tumores. ¿Ok? Ah, ok, ok. Sí. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Iba a decir que sí, que entonces también cabe la posibilidad de que el benigno se transforme en maligno, ¿cierto? Si el benigno se transforma en maligno, O sea, digo que puede haber la posibilidad, ¿no? O ya eso. bueno, en teoría no, porque lo que le digo, ¿no? Si ya es benigno es porque es benigno. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ya veo. O sea, si es benigno no depende de lo que le dije, ¿no? De si tiene propiedades invasivas. O sea, para que un tumor tenga propiedades invasivas, él necesita producir ciertos factores de crecimiento o ciertas enzimas que degraden, por ejemplo, la membrana basal, que sería esto que ven aquí, que es un tejido conectivo que lo rodea. Y pues hay enzimas que podrían degradar eso, esa barrera de la membrana basal, y pues entonces producir invasión del tejido cercano y liberar células al torrente sanguíneo. ¿Ok? Sí. Entendido, entendido. Ok. A ver, ¿quién más tiene preguntas o comentarios? Profe, Diga. ¿usted me podría explicar la diapositiva número 54, la que tiene la gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis? Ajá. ¿Qué Otra va? vez, por favor. Ajá, bueno, pues aquí estamos viendo primero que todo, resumiendo el proceso de meiosis. Sí, entonces recuerda que el proceso de meiosis es una reducción en el número de cromosomas. Ahora, esa reducción ocurre en un orden bien específico que requiere un proceso de recombinación, ¿verdad? ¿Cómo se llama el proceso de recombinación? De DNA cromosómico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No recuerdo, profe. No recuerdo. Se llama entrecruzamiento de cromosomas. Entonces ahí en ese entrecruzamiento los cromosomas, bueno, te estoy diciendo esta pregunta porque te voy a preguntar en el examen. Y te voy a preguntar un millón de cosas más que si no te sabes esto del entrecruzamiento, pues están tan mal, ¿ok? O sea, el entrecruzamiento era algo bien básico que tienen que saberse así, bien rápido, de lo que es la meiosis. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí estamos viendo que el proceso de meiosis pues culmina la formación de los gametos, que en el hombre pues produce espermatozoides, produce 4 células espermatocíticas, y en las hembras, bueno, en los machos o en las hembras, mejor dicho, porque aquí esto aplica tanto a especies humanas o animales también, incluso a plantas, las plantas también producen estas células, ¿verdad? Entonces producen los cuerpos polares. Entonces uno de los cuerpos polares, el más grande, es el que vamos a ver aquí,
que va a ser el que se va a fecundar, ¿ok? Entonces, este es un proceso donde hay células madres especiales que están produciendo estas células reproductivas, ¿sí? Entonces, bueno, en verdad esta parte yo no haría tanto énfasis porque esto creo que usted lo ven en fisiología o anatomía humana, no recuerdo quién es que da esta clase, ¿no? De toda la parte fisiológica de la espermatogénesis con las hormonas y, ¿verdad? Yo a esa parte no le doy tanto énfasis porque, ¿verdad? Es más de fisiología y de embriología, ¿ok? Pero bueno, lo más importante de esto es recordar el proceso de meiosis. Entonces, para el proceso de meiosis, bueno, aquí resume también lo mismo que les acabo de decir. Es importante recordar entre mitosis y meiosis se parecen bastante, pero son diferentes a nivel molecular y celular también, ¿sí? Entonces, la meiosis son 2 divisiones y la mitosis es una sola división, ¿sí? Entonces, la mitosis, hay simplemente duplicación del DNA que produce 2 células hijas, mientras que en la meiosis hay 2 divisiones que producen, pues, 4 células hijas que van a ser haploides, o sea, tienen la mitad del material genético y que además ha sido recombinado por entrecruzamiento de los cromosomas, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante recordar? Bueno, primero que todo, entender y recordar lo que es el ciclo celular, las fases del ciclo celular, ¿sí? Que están aquí, fase G1, G0, GS, G2 y la fase de mitosis, ¿sí? Entonces, la mitosis se divide en profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis o citocinesis también se le llama. Sí, entonces lo que ocurre en cada fase es importante y no confundirlo uno con el otro. Las proteínas que controlan el ciclo celular son las ciclinas, ¿verdad? Entonces es importante recordar eso. Y lo que es el factor promotor de la maduración, que, ¿verdad? Es un tipo de proteína que es dependiente de ciclina, ¿ok? Profesor, por ahí mismo cerca de esas diapositivas que usted acabó de pasar, habla sobre un tema de la madurez sexual de las mujeres que es de los 12 a 16 años. No sé si es una pregunta tonta, pero hay muchas que no llegan a ese punto, pues. No entendí la pregunta, ¿me la puedo repetir? O sea, de la maduración sexual, o sea, que ¿cómo se llama esto? De la menstruación, pues. No, pero yo aquí lo que estoy hablando es factor promotor de la maduración. Eso es factor No, promotor, eso tiene que ver a nivel celular de la mitosis. No estoy hablando del desarrollo de... Eso que usted me está hablando es otra cosa. ¿Sí? está en la diapositiva. Pero eso me da un momento. En la 50. 50. A ver. Ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la pregunta? Hello. Buenas. ¿Se fue? Bueno, pues no sé cuál era la pregunta y se fue.
No me respondió más. Bueno, seguimos acá donde yo estaba, que era que le estaba diciendo esto, ¿no? El factor promotor de la maduración, que es una quinasa, que ¿verdad? Trabaja junto con otras proteínas que se llaman quinasas dependientes de ciclina. Y por ejemplo, aquí ustedes ven cómo la cantidad de la ciclina aumenta en la concentración de la célula cada vez que la célula entra en el ciclo celular, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que usted recuerde que las quinasas dependientes de ciclina, que se llaman CDKs o CDKs, o sea, Cycle Dependent Kinases, o sea, quinasa o sinasa también se le dice. Recuerden que la quinasa o sinasa, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es sinasa o quinasa? Que son enzimas que agregan grupos fosfato a otras moléculas o a proteínas, ¿sí? Entonces, estas enzimas quinasas son proteínas que van activando una cascada de respuesta de muchas proteínas que van a participar en el proceso de mitosis y cuya concentración va aumentando, ¿verdad? Como un ciclo, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la ciclina y tenemos acá CDKs, ¿verdad? Entonces, se forman cuando se unen las dos, forman el factor promotor de la maduración, que cuando ya entra la célula en mitosis, mira, el boli se disocia y se degrada la ciclina y, ¿verdad? Se mantiene, ¿verdad? Se puede reciclar. ¿Ok? Entonces ven que cada vez que entra en mitosis es cuando se forma el factor promotor de la maduración, que es el que promueve la formación de la mitosis. Y que es un proceso, ¿verdad? Que es muy controlado. O sea que la mitosis es un proceso que necesita ser bien controlado porque si no se controlase, pues cualquier célula podría tener el potencial de convertirse en una célula cancerígena, por ejemplo. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? ¿Cuándo se puede producir una célula cancerígena? Bueno, cuando hay mutaciones, cuando hay daño en el DNA, por ejemplo, por radiación ionizante, por radiación ultravioleta o algún otro tipo de daño en el DNA. ¿Sí? Entonces, es un proceso que es controlado por diferentes factores antitumorales que se llaman factores supresores de tumores, que incluyen estos que vemos aquí, como, por ejemplo, si hay daño en el DNA, se activan proteínas como ATR, ATM, que inducen una cascada de reacciones que inducen, por ejemplo, a la activación de de genes supresores de tumores, que a veces estoy pensando en inglés, genes supresores de tumores como P53. Al activarse P53, que es un factor de transcripción, se activa, por ejemplo, la transcripción de P21, que es otro gen que inhibe entonces a una de las CDKs, ¿verdad? O sea, P53 es un factor de transcripción que es un factor también que es un tumor, que es un gen supresor de tumores, que entonces activa la transcripción de P21. P21 inhibe CDK y por lo tanto produce, mira, el arresto de la célula. O sea, el arresto quiere decir que no permite que se siga desarrollando el proceso de continuar el ciclo celular. O sea, que no haya mitosis. Igualmente acá, ¿no? Aquí tenemos ATR, activa a CHIK1 y CHIK1, activa a CDC25, que luego viene e inactiva a CDK y entonces pues se produce el arresto de la célula. ¿Ok? Profe, ¿qué era el P53 que acá se escuchó entrecortado y no le entendí qué fue lo que dijo? El P53 dije que es un gen supresor de tumores. O sea que cualquier mínima alteración puede desarrollar una célula cancerígena. Bueno, depende, ¿no? Si hubiese radiación ionizante, radiación ultravioleta o algún otro cambio en el DNA, o sea, daños en el DNA, activan a estos genes supresores de tumor. ¿Sí? Ok. Y bueno, aquí son algunas de las características, ¿no? Estas son características que vamos a ver que tienen las células normales y células cancerígenas. Así que es importante recordar algunas de ellas para el examen.
Esto aquí ya lo explicamos también, así que es importante recordarlo. Y bueno, y aquí entramos en lo que es la mitosis como tal, y es importante recordar las fases de la mitosis, ¿ok? O sea, la profase, qué pasa en la profase, qué pasa en la prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿ok? Se no confundir lo que ocurre en anafase con lo que ocurre en telofase, ni en lo que ocurre con profase, con metafase, ni con, ¿verdad? Entre ellas no confundir lo que ocurre entre ellas es importante, ¿ok? Y bueno, aquí vemos ya un poquito la estructura molecular de los centrómeros y los cinetocoros, ¿sí? Entonces el cinetocoro viene a ser esta estructura que une al cromosoma con el uso mitótico, ¿ok? Y bueno, todos ellos vienen del centrosoma, todos estos usos mitóticos vienen del centrosoma, que como ven aquí, el centrosoma se replica también durante el proceso de mitosis, ¿sí? Por un mecanismo de inducción, ¿sí? Ellos se van separando y luego cada uno va a inducir la formación de un nuevo centro organizador de microtúbulos que van a formar parte de cada una de las células hijas que se está formando, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Hay proteínas también que están involucradas aquí que van a participar en el proceso de condensación del DNA, porque el DNA originalmente estaba como cromatina y luego va a formar entonces los cromosomas ya condensados que se alinean para luego formar ¿verdad? El proceso de mitosis. Sí, Profe, diga. antes los centrosomas, ¿cómo era que se multiplicaban? Es por un mecanismo de inducción. Bueno, inducción. Sí. Sí, es un poquito raro ese mecanismo. Honestamente no he leído en detalle cómo ocurre, pero se piensa que es algo similar a los priones. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque no lo incluyen en la clase ahora mismo. Ok, y bueno, también al mismo tiempo se están formando estos establecimientos con las coecinas y adhesinas. Hay unas proteínas adhesinas y coecinas que mantienen unidas las cromátidas hermanas que se han duplicado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el cromosoma solito, y cuando se empieza a duplicar, esas coecinas se van a mantener allí mientras se va formando la replicación del cromosoma. Y mira, cuando se forma el cromosoma, ellas van a unir a las dos cromátidas hermanas, ¿sí? Entonces ya aquí cuando están las dos cromátidas hermanas, están, digamos, ya se ha formado, ¿verdad? El cromosoma condensado con las cromátidas hermanas duplicadas. Y luego tenemos aquí lo que sería el centrosoma con el cinetocoro. Y cuando se va a... Bueno, aquí no se vio, pero bueno, vamos a verlo acá. No, aquí tampoco. Aquí, ¿no? O sea, aquí, esto vendrían a ser las coecinas, ¿sí? Lo que están en color rojo son las coecinas que cuando ya está el cromosoma bien formado y condensado, se van a ir liberando esas coecinas para entonces permitir la separación de las cromátidas hermanas en la mitosis. Por eso es que aquí están ilustradas como una especie de ganchos o como unos lazos que van uniendo a las dos cromátidas hermanas, que los se van rompiendo por medio de una enzima que se llama separasa. Si aquí está la enzima separasa, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Mire, se activa el complejo promotor de la anafase, o sea, cuando ya ellos están en metafase, y primero, ¿no? Que todo, se están uniendo ya las coecinas con las dos cromátidas. Luego los cromosomas están en prometafase, se están alineando en la línea ecuatorial, en la línea central, ¿verdad? Como vemos aquí, es como un tira y jala, por decirlo así, como si estuvieran tirando, formando una carpa, por decirlo así, para entonces arreglar todos los cromosomas alineados en la línea ecuatorial. Y bueno, eso es un proceso complejo, ¿verdad? Que ocurre entre la unión del cinetocoro con la unión de los usos mitóticos que se van uniendo para entonces alinearse entre ellos y entonces llegar al proceso de la metafase. Y mira, aquí hay participando, como ya les dije anteriormente, ahora aquí, mira, aquí hay unas quinesinas especiales
que van moviendo los cromosomas, empujándolos unos para allá, otros para acá, para llevar a cabo, ¿verdad? Parecen unos hombrecitos moviendo, ¿verdad? Una maquinaria, ¿no? Que, ¿verdad? Como que están, ¿verdad? Llevándose a cabo el proceso de arreglar los cromosomas. Aquí vemos las kinesinas, aquí hay unas kinesinas 4 y 10, que son las que mueven esta parte de los brazos de los cromosomas, lo van empujando hacia un lado, mientras que el uso mitótico va jalando para el otro lado, ¿sí? Entonces es un proceso como de equilibrio hasta que llega a metafase y están todos los cromosomas alineados en metafase, ¿ok? Y luego en la anafase, que es la separación de las cromátidas hermanas duplicadas, se activa el complejo promotor de la anafase que destruye a securina. Securina, ¿dónde está securina? Aquí está securina. Securina es degradada por ubiquitinación y al degradar a securina se libera la enzima separasa. Si separasa es inhibida por securina, entonces la separasa corta la unión de las coenzinas en la subunidad SSC1, que luego entonces libera los cromosomas, libera las cromátidas hermanas que luego se pueden separar a la anafase. ¿Ok? Y eso es lo que vemos aquí, la anafase se está moviendo. Y vemos que aquí también hay kinesinas que están participando, moviendo a los cromosomas y, ¿verdad? Jalando a las diferentes direcciones. Y bueno, hay una anafase temprana, una anafase tardía, pero bueno, eso no es tan importante. Y luego tenemos la última fase, que es la telofase, que es cuando se forman los cariómeros, ¿verdad? Se van juntando los cromosomas, se van descondensando, se forma otra vez la cromatina. Y esto ocurre por medio del retículo endoplasmático, que originalmente, ¿verdad?, va rodeando a los cariómeros, ¿sí? Formando estos pequeños núcleos que luego van a fusionarse en uno solo para formar, ¿verdad?, todo lo que es el material genético encerrado en una sola región. Finalmente la citocinesis, que es la división del citoplasma, que bueno, eso es relativo, no ocurre en todas las células, pero bueno, es un mecanismo también adicional. Ya la citocinesis no es parte de la mitosis, sino que es parte del citoplasma, ya que la mitosis es división del núcleo, no es división del citoplasma, ¿ok? Y bueno, importante no confundir lo que es los procesos de mitosis con los de división binaria, fisión binaria que ocurre en bacterias. Así es que es importante no confundir eso uno con lo otro. ¿Qué más? Y bueno, la meiosis, como les dije, hay dos divisiones meióticas. Eso quiere decir que hay dos metafases, metafase 1, metafase 2, profase 1, porfase 2. Entonces es importante recordar lo que ocurre en profase 1, que no ocurre en profase 2, porque es muy especial, ¿sí? Entonces en la profase 1 de la meiosis es muy especial, ya que tiene otras subdivisiones, que se llama leptoteno, cioteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces lo que ocurre en ella es importante, ya que determina mucho de la fisiología molecular de la meiosis, ¿sí? Entonces aquí es importante que los recuerdes: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis y metafase 1. En metafase 1, ¿verdad? Ahí se están separando, primero están alineados los cromosomas en el ecuador y luego viene la anafase 1. Sí, aquí se están separando los cromosomas homólogos de papá y de mamá, pero ya recuerden que ya en la profase ocurrió la formación de las cromátidas hermanas, o sea, hubo el entrecruzamiento de las cromátidas en la profase 1. ¿Sí? Entonces, ya cuando estamos en anafase 1, ya han recombinado y simplemente están separándose los
cromosomas homólogos de papá y los cromosomas homólogos de mamá. Así que ya están duplicados y están recombinados. Entonces ellos llegan a telofase 1 y forman de nuevo su envoltura nuclear, etcétera, etcétera. Y luego entran en la meiosis 2, que es la segunda división. Entonces, la segunda división, pero esto todavía estamos en profase 1, aquí estamos repitiendo esto para enfatizar lo que son el apareamiento de genes homólogos, de cromosomas homólogos, donde están habiendo intercambio de cromátidas. ¿Ok? Y que ese proceso de intercambio de cromátidas ocurre en lo que se llama el complejo sinaptonémico, que es la unión que ocurre entre las dos cromátidas hermanas por medio de estas proteínas que están aquí, que se llaman centros axiales, forman este complejo de coecinas, filamentos transversos, etc. ¿Okay? Entonces es importante recordar estos componentes moleculares que forman parte del complejo sinaptonémico. ¿Ok? Y luego aquí más detalles de la profase 1, que están en sinapsis homóloga en leptoteno. ¿Ok? Sí, entonces, por ejemplo, aquí está en la interfase cómo se ven las cromátidas. Luego en leptoteno cómo se van condensando, en cigoteno ya se están uniendo, en paquiteno ya están unidas, y aquí es donde ocurre el intercambio, cuando están en paquiteno. Y ya en diploteno vuelven y se abren para seguir a diacinesis. ¿Ok? Y bueno, aquí seguimos en profase 1. ¿Verdad? Aquí están cómo se van separando las cromátidas hermanas que están en diacinesis y forman los quiasmacos. Recuerden que aquí estamos separando los cromosomas homólogos, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Los componentes moleculares de la mitosis y la meiosis, que se parecen bastante, ¿verdad? Vemos que aquí en mitosis lo que ocurre en la metafase es simplemente separación de cromosomas duplicados, cromátidas hermanas, mientras que en la meiosis, en la metafase 1, hay separación de cromosomas homólogos que están recombinados, y en la anafase 2 hay separación de cromátidas hermanas, ya que, o sea, de cada uno de estos cromosomas se van a salir dos células, y estas dos células van a separarse para formar entonces una reducción en el número de cromosomas. ¿Ok? Y bueno, este es un resumen de nuevo, ¿no? Lo que ocurre en la meiosis, metafase 1, anafase 1, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y aquí, pues, lo que es la mitosis, que es más sencillo, una sola división y no hay recombinación homóloga. ¿Ok? Entonces, esto del problema de no disyunción, que quiere decir que no, cuando hay problemas en la separación de los cromosomas durante los procesos de mitosis, pero más de meiosis también, y que son la causa de muchas de las aneuploidías, ya sean, por ejemplo, exceso o falta de algún cromosoma en los procesos de reproducción. Y que alrededor del 10%, ¿verdad?, de las concepciones en los humanos pues están asociadas con aneuploidía, o sea que no hay una separación adecuada de los cromosomas en el proceso de meiosis. ¿Ok? Y bueno, aquí, ¿verdad?, les expliqué esta gráfica, ¿verdad?, que, por ejemplo, se ha asociado con la edad en las mujeres, ¿sí? O sea que es mayormente asociada con problemas en las hembras, ya sea de mamíferos o en general en los humanos también, que, ¿verdad?, no hay una separación adecuada de los cromosomas, porque esos cromosomas han estado allí en profase de la meiosis, ¿verdad?, por muchos años, y pues aparentemente, pues cuando llega el momento a una edad avanzada de separarse, pues no hay una separación adecuada de las mismas. ¿Ok? Entonces es importante recordar eso para el examen también. ¿Y qué más? Pero ya esto de acá yo lo puse aquí, pero yo no hago énfasis en esto porque eso ya más es de fisiología o de embriología. Así que si cogen embriología o fisiología, pues les deberían hablar de esos temas allá. ¿Ok? Bueno. Entonces, déjenme ver. Más me faltó.
No sé si se les ha surgido alguna duda adicional o alguna pregunta adicional. Yo tenía una pregunta, profe. Usted mencionó que ¿cómo es? La securina se elimina por ubigina. Es que esa palabra no la tengo. Ubiginetación, una cosa. ¿Cómo? Ubiquitinación, eso lo mencionamos ya en clases anteriores, ubiquitinación. No, gracias. Sí, es que no la tenía las palabras. Sí, ubiquitinación. Se recuerdan que, por ejemplo, cuando hay una proteína que ya va a ser degradada o porque ya su vida media pues ha caducado o ya está defectuosa o no hubo un plegamiento adecuado, recuerden que ellas se eliminan algunas por ese proceso que les acabo de mencionar, ¿no? Que se llama ubiquitinación. Entonces, como eso es como un medio, ¿no? Para eliminar células y que no se vuelvan cancerígenas o algo así. Bueno, en este caso el control es en realidad los genes supresores de tumores. ¿Sí? Si los genes supresores de tumores es lo que controlan eso y el mecanismo de senescencia, pero eso de senescencia lo vamos a ver en la clase 11. Ok. Sí. A ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Parece que no les dio tiempo de estudiar esta clase, pero bueno, la pueden seguir estudiando y si les surge alguna otra pregunta me avisan. Entonces, yo ahorita en la tarde les voy a enviar individualmente la nota de su examen, parcial 2, y entonces se ponen de acuerdo a ver si el domingo en la tarde o a cualquier hora, pues quieren repetir el examen 2, los que hayan salido bien no lo tienen que hacer. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no lo tienen que hacer. Está bien, profe. Sí, bueno, pues vayan escribiendo presente. Entonces, y bueno, pues pónganse más serio estudiando porque los veo muy flojos. Yo no siento que están estudiando a nivel universitario. Siento que quieren que los trate como en la secundaria. Entonces no los puedo tratar así porque pues no estamos en la secundaria. Tengo que darle material que se supone que les dé a los biólogos de este nivel que son biólogos moleculares, ¿ok? Entonces, pues necesito eso, que se pongan más serios, estudiando más seriamente, si tienen más preguntas, que estudien bien. Y no, ¿verdad? No podemos llegar aquí solo a vernos las caras. Bueno, hoy no nos vimos las caras, pero solo a ver qué va a decir el profe o vamos a ver qué va a pasar hoy en la clase. O sea, si estoy bien así a la clase, pues los veo mal, ¿ok? No, y no quisiera que, o sea, todos mis estudiantes siempre sacan A o B. O sea, yo le he dado clase, mira, estudiantes hasta de psicología yo le he dado clase, este mismo curso, le doy un poquito menos fuerte, un poquitito menos, pero es casi el mismo material que yo le doy a los de psicología. Y en general les ha ido bastante bien. Le he dado de tecnología médica, de nutrición. ¿Quién más? Bueno, yo creo que esos son los que más les he dado clase. A medicina también, obviamente. A biólogos. Y bueno, es primera vez que veo que ustedes me salen tan y tan bajitos. Así que en verdad que no, espero que salgan bien en esta repetición del examen, ¿ok? Así que bueno, pues nada, se cuidan mucho, estudian bastante y bueno, esperemos que salgan bien el domingo en la repetición del examen. Bueno, se cuidan, éxito. Cualquier duda adicional o repaso adicional que necesiten me avisan, ¿ok? Ok, profesor, tenga buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Gracias, profesor. Tenga buena tarde.